Hola, vamos a nuestra segunda clase de interpretación bíblica. Esta clase vamos a tratar de basamento bíblico, o sea, algunos informes que nos dieron los apóstoles y los escritores de la Biblia a lo largo de la historia acerca del tiempo que estamos viviendo y algunas otras reglas que son importantes. Primera cosa que yo tengo que llevar en cuenta es que el tiempo en que vivimos en este momento fue anunciado por los apóstoles. No es de extrañar las dificultades de los últimos días, por lo que cualquier anuncio, presagio o profecía de sufrimiento que nos atormenta injustamente no debe hacer resbalar o tambalear nuestra fe. En muchos casos, algunos predicadores utilizan situaciones de peligro y destrucción como una señal de autoridad personal. Te ubico a leer 2 Timoteo 3, Mateo 24 de 1 a 35 y Lucas 21 de 5 a 37. Ahí vamos a tener informes acerca de los finales de los tiempos, cómo serían las cosas. Entonces yo no puedo despreciar que este tiempo que yo estoy viviendo fue anunciado por los apóstoles. Otra cosa que es muy importante saber, mis experiencias personales no deben usarse como doctrina. Hay muchas prédicas que son basadas en una experiencia humana, solamente porque un hombre ha sido un ladrón y ahora es un hombre justo, está en Cristo, o una mujer ha sido una prostituta, o la familia está destruida, o él tenía altas deudas y no más. Ahí resumimos el poder y la acción del Espíritu Santo para la santificación de un hombre. Debemos llevar en cuenta que aunque eso sea una realidad para unos, no es una realidad para todos. O sea, yo no puedo usar esto como una doctrina. Pablo no utilizó su experiencia de vida personal como una doctrina para la iglesia. Él simplemente habló lo que Dios le había revelado en lo que las escrituras. Él interpretó la Torá y los libros que él tenía acerca del anuncio y del preanuncio del Mesías. Y comparó todo eso. Él hizo un paralelo con toda la historia a la historia que él había vivenciado del vituperio de Cristo, su muerte, sacrificio, resurrección y la aparición de Cristo a él mismo en camino de Damasco. Entonces yo debo que llevar en cuenta que muchos de las prédicas que nosotros estamos utilizando se da mucho más de una experiencia personal, y eso, aunque pueda hacer que una persona se identifique con ese mensaje, no significa decir que ella estará basada bíblicamente. Mi testimonio personal no es más poderoso que el evangelio mismo. Si él evidencia el evangelismo, o sea, si él evidencia el evangelio, él no es necesario mencionarlo con tanta énfasis. Y si él no evidencia una vida cristiana o una vida transformada, él no es necesario. Esta frase no es mía, es una frase del John Owen, que fue un gran misionario. Él vivió en 1619 hasta 1683. Y la frase, él fue considerado un mártir cristiano. Él habla que si las revelaciones privadas, o sea, particulares, concordan, están de acuerdo con las escrituras, ellas son desnecesarias. Y si ellas no están de acuerdo, ellas son falsas. Entonces decir que mi testimonio de vida es una consecuencia natural de todo aquel que se acercó a Cristo. Dice David, las bendiciones del Señor nos alcanzarán. Tercero punto, el propósito de las escrituras es revelar la persona de Cristo y no resolver problemas personales. Debo llevar en cuenta que aunque por más difícil que sea, el único problema que las escrituras están interesadas en abordar es el problema del pecado. Toda doctrina bíblica, toda enseñanza bíblica gira en torno de la redención y reconciliación divina con el hombre. No es la reconciliación del hombre con Cristo, es la reconciliación de Dios en reconciliarlo el hombre consigo mismo. Debo
necesito entender que no puedo interpretar la Biblia ausente de ella misma. Debo usarla en el sentido del texto, en el sentido que el autor ha escrito el texto, analizando su contexto y más que eso, sometiéndome a la iluminación a través de oración, ayunos, lectura, para que yo tenga la revelación de lo que quiere decir el autor a través del Espíritu Santo que actúa en mí. Y les ubico a leer Juan 5:39 y 2 Pedro 1:20. Cuarto punto, convicción no puede ser simplemente racional, debe ser espiritual. Todo el hombre que no se deja alcanzar por Dios prueba su carnalidad y por tanto demuestra que merece la muerte o se inclina hacia ella. La exposición de los principios bíblicos debe someternos a nosotros y a los oyentes a un análisis tan profundo a donde Dios mismo dividirá cada parte del ser que lo está escuchando para habitarlo. Eso está en Hebreos 4:12. 5. Todo y cualquier poder que emana de las Escrituras no es ajeno de la fe, de la obediencia, santificación y pureza. Aún más que yo pueda ordenar a los demonios que saldrán y ellos van a salir por el nombre de Jesús, el poder no está en mí. Cualquier poder emana de las Escrituras. Y este poder que emana de las Escrituras, él no está ajeno de fe, obediencia, santificación y pureza. La búsqueda del poder siempre ha sido y siempre será una realidad. Esto nos atrae, nos seduce. Es parte de nuestra naturaleza caída buscar cualquier cosa que nos haga mejores de lo que somos. Sin embargo, la interpretación debe conservar su significado original y si representa una ley o un principio, dependiendo de lo que está buscando, de que esté buscando, el mismo texto representará uno o otro. Es importante estar vacío antes de la interpretación, por lo que el significado siempre será lo que el autor quiso expresar. Acá es la parte más importante. Yo no necesito buscar algo más en un texto. Simplemente por hablarlo, utilizando las herramientas correctas, interpretando, llevando en cuenta lo que nosotros estamos hablando, voy a expresar exactamente lo que el autor quiso expresar. Sexto punto. Todo texto tiene apenas un solo significado. Y ese significado es aquel que el autor quiso expresar. Te ubico a leer ahí en su casa para su meditación Romanos 1:17, 1 Pedro 4:8, Mateo 7:3 y Mateo 5:16. Y con eso yo quiero encerrar esa clase, te haciendo acordar que todos los basamentos bíblicos, o sea, toda la intención de los apóstoles, toda la información que nos he dado con una sola intención, que nosotros comprendamos la mensaje exactamente como la mensaje fue escrita. Que Dios le bendiga. Acá va a seguir también un link para que tú puedas accesar los formularios y contestar las preguntas acerca de este video. Por favor, lo responda y te esperamos pronto. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.